Muy buenos días para todos, querida iglesia. Entonces, en este orden vamos a iniciar con la predicación del día de hoy, la cual titula Manifestar nuestra fe. Y es algo que ya hemos visto en la publicidad, ¿verdad? Y esta predicación, como pueden ver en la pantalla, justamente surgió porque muchos de nosotros hoy en día de pronto pensamos contrario a las escrituras, que quizás la fe es algo irreal, que quizás la fe son palabras o es teoría o es como si fuese un sueño que no se fuera a cumplir. O también podemos pensar que la fe es algo que solamente guardamos en nuestro corazón, pero que no debemos o no podemos manifestar. Y eso en realidad no es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la fe. Y a lo largo de esta predicación vamos a ver cómo nosotros sí podemos y debemos, estamos llamados a manifestar nuestra fe. Si nosotros vemos en Hebreos 11, del 1 al 2, nos damos cuenta de qué definición nos da la Escritura acerca de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Así es. Entonces, a pesar de que aquí vemos de que la fe es algo que esperamos y algo que esperamos que no hemos visto, podemos ver que la fe nos da una posición de certeza y de seguridad, una posición de confianza, porque es la convicción en aquello que nosotros hemos decidido creer. Entonces, también nos dice que por ella, en el versículo 2, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y vamos a ver entonces ese buen testimonio o la forma en que nuestros antepasados obtuvieron ese buen testimonio por su fe. Vamos a ver un claro ejemplo en el caso de Noé, que lo encontramos en Hebreos 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Si nosotros vemos aquí, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, de cosas que aún no se veían, como veíamos en la definición de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero entonces, ¿cuál fue esa actitud o cuál fue la respuesta que tuvo Noé cuando escuchó de Dios esas cosas que aún no se veían? Podemos ver que dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Entonces, claramente, vemos aquí un efecto inmediato. Vemos una acción o una obra que manifestó la fe de Noé. El hecho de que Noé hubiese obedecido quería decir que él realmente había creído en aquello que Dios le había dicho y en aquello que él quizá nunca se podía imaginar. Porque como dice el versículo, fue advertido acerca de cosas que no se veían. Y como de pronto conocemos, fue advertido acerca de un diluvio que iba a acabar con todo ser viviente, cosa que nunca se había visto. Pero Dios simplemente, Noé, escuchó la voz de Dios y decidió hacer conforme el Señor le había dicho. Él creyó y la palabra dice que por esa fe fue que Noé obró, ¿sí? Si nosotros vemos el caso de Abraham en Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia
y salió sin saber a dónde iba. Este es otro gran y claro ejemplo de la manifestación de nuestra fe o de la manifestación de la fe. Mire que aquí este versículo nos dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Él no había visto las cosas, él las estaba esperando. Sin embargo, él se dispuso para obedecer. Aquí encontramos esta palabra clave y diferente al ejemplo anterior, y es que Noé obedeció a eso que su Señor le había enviado o lo había mandado. Entonces, ¿por qué dice que el versículo que Noé salió sin saber a dónde iba? Abraham salió sin saber a dónde iba. Porque básicamente la promesa que Dios le había hecho a Abraham radicaba en que él le iba a mostrar esa herencia o esa tierra que le daría por herencia tanto a él como a sus descendientes. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 12:1, cuando Dios le hace la promesa. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Ven cómo Dios le dijo a la tierra que te mostraré? El Señor le pidió a Abraham dejar su estabilidad, dejar su tierra, dejar la casa de sus padres y salir a un lugar que él le mostraría. Y Abraham simplemente creyó. Le creyó a Dios, creyó que Dios era fiel, que todo lo podía hacer y se dispuso, podemos llamarlo el día de hoy, a manifestar su fe, ¿sí? A hacer evidente que él realmente creía en eso que Dios le había hecho. Lo mismo que sucedió con Noé y lo mismo que nos dice la Biblia, que es la definición de la fe. Una certeza, algo real y algo seguro, de algo que esperamos y que no vemos, pero que tenemos la seguridad que Dios en su tiempo lo va a hacer y conforme a su voluntad. Entonces, esa misma fe por la que alcanzaron buen testimonio nuestros antepasados y todos los ejemplos que podemos encontrar en la Biblia, es la misma fe que el Señor hoy nos está pidiendo a nosotros. Porque es el mismo Dios y es la misma palabra de Dios. Y el Señor hoy nos está llamando a que nosotros también manifestemos nuestra fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible que agrademos a Dios. Sin fe es imposible que se cumplan las promesas de Dios para nuestra vida. Y sin fe es imposible que nosotros alcancemos buen testimonio, como lo hicieron estos personajes que escucharon la voz de Dios y manifestaron su fe. Nosotros necesitamos ser testimonio a nosotros como iglesia, a los creyentes, pero más aún testimonio para los no creyentes, para el mundo allá afuera, de que nosotros somos diferentes, de que nosotros tenemos un Dios, de que nuestra fe es real, pero debemos creer que ese Dios que advirtió a Noé y que le hizo esa promesa a Abraham es el mismo que ahora, por medio de su palabra, su voz, nos habla y nos reconfirma que Él recompensa a los que le buscan. Debemos, como dice el versículo, creer que Dios existe y que recompensa a los que le buscan. Y lo buscamos por medio de su palabra, porque esa es la voz audible de Dios hoy día, su palabra. Como podemos ver, veamos o leamos mejor Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es maravilloso. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es así desde el inicio de la creación,
porque dice la palabra que porque entendemos que esto que nosotros hoy vemos fue constituido solamente a través del poder de la palabra de Dios. Imaginémonos, por la palabra de Dios es que podemos ver lo que ven nuestros ojos hoy en día. Y fue hecho a partir de algo que no se veía. ¿Sí? Y quiero decirles, queridos hermanos, que justamente esa misma palabra por la que fue constituida el universo es la misma que tú y yo hoy tenemos a nuestro alcance, que tenemos en nuestras manos, que leemos quizás y estamos escuchando como hemos venido a hacerlo el día de hoy, pero de la cual dudamos, la cual no creemos con genuina confianza, la cual la dejamos y la escuchamos y decimos sí, pero no es posible de que nosotros veamos, tengamos estos testigos, hayamos visto el poder de Dios en nuestras vidas y no creamos esa palabra, no tengamos fe y no la manifestemos. Hebreos 12, del 1 al 2, nos redarguye en lo siguiente. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es. Nosotros tenemos, como les decía ahora, en nuestras manos, a nuestro alcance, podemos leer estos testimonios, podemos escucharlos cada domingo en nuestra iglesia y no es posible que no nos despojemos de la duda o de la incredulidad, de ese pecado que nos quiere ver derrotados y sin esperanza, que es todo lo contrario a la fe, que nos quiere ver con temor, cuando la fe nos quiere dar todo lo contrario. Entonces, el Señor hoy nos está motivando a que nosotros corramos, dice, con paciencia, porque si tenemos que esperar en aquello que no vemos, pues tenemos que hacerlo con paciencia. Corramos con paciencia esa carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es esa carrera? Pues nuestro día a día, ¿verdad? El afán de cada día, ¿cómo lo estamos viviendo? Tenemos que hacerlo con la fe, ¿sí? Pero teniendo siempre fija o puesta nuestra mirada en Jesucristo. Como nos dice la Biblia, es el autor y el consumador de la fe. Si nosotros desviamos la mirada de Cristo, es ahí donde dudamos, es ahí donde tambaleamos, es ahí donde nos hundimos y recordamos el caso de Pedro, ¿sí? Cuando miramos la tormenta, cuando miramos las dificultades y no ponemos nuestra mirada en Cristo, es ahí donde viene nuestra falla. Pero entonces la Escritura nos redarguye a que tengamos siempre puesta la mirada en Cristo, que es nuestro objeto de fe, que es el motivo de nuestra fe y que es la base de nuestra esperanza. Él que se entregó por nosotros y murió en esa cruz para que hoy tú y yo pudiéramos gozar de toda bendición espiritual. Como lo dice la palabra, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias a Dios por esa muerte y por esa resurrección que el Señor tuvo. Nosotros hoy tenemos acceso a toda bendición espiritual, a toda promesa del Padre, a las riquezas de la gracia o del favor del Señor. Gracias a Jesucristo. Y miren esta maravilla que nosotros podemos encontrar en 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Absolutamente todas, querida iglesia, para que ojalá este versículo lo subrayemos, este versículo lo pongamos grande en nuestra casa y más que todo lo imprimamos en la tabla de nuestro corazón. Todas las promesas de Dios en Cristo son un sí y un amén para nosotros, ¿sí? Y para la gloria de Dios. No podemos tener sombra de duda. El Señor dice que todo por Cristo Jesús nos lo ha dado. Todas esas promesas que encontramos en la Biblia son para nosotros
y pueden ser verdad y pueden ser realidad en nuestra vida si nosotros las aceptamos. Y gracias a que ya las tenemos por Cristo Jesús, porque en Él son sí y en Él son amén para la gloria de Dios. Entonces, la invitación, digamos, antes de pasar a ver algunas promesas que el Señor hoy tiene para nosotros, es que la veamos con estos ojos. Todas las promesas del Señor son un sí y un amén en Cristo Jesús para nosotros y para su gloria, porque debemos manifestar la gloria del Señor a través de nuestra vida, porque tenemos que ser buen testimonio a los creyentes y a los no creyentes, porque el Señor nos está llamando a manifestar nuestra fe y a manifestar su gloria, porque el Señor nos ha dado preciosas promesas para que se cumplan en nuestra vida y así podamos manifestar que tenemos un Dios vivo y un Dios real. Entonces, yo quiero que veamos algunas de esas promesas que nosotros tenemos que conocer y en las cuales debemos creer. Empecemos entonces con Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas. Nuevamente la palabra mágica. Todas las cosas que a nosotros, los que amamos a Dios, los que le tememos, los que lo respetamos, los que algún día fuimos llamados por Él a que lo conociéramos y a que lo reconociéramos en nuestra vida como nosotros lo hemos aceptado, como nosotros un día recibimos a Cristo en nuestro corazón y decidimos amar a Dios. Para nosotros, todas las cosas que suceden en nuestra vida nos ayudan a bien, porque eso es lo que dice Dios. Esa es su promesa, esa es su palabra. Entonces nosotros no podemos andar en temor y en inseguridad, en desconfianza del Señor, que por qué el Señor permitió el COVID en mi vida, que por qué no lo permitió, que por qué me tengo que vacunar 1, 2 o 3 veces, que están planeando hacernos no sé qué cosas. El mundo puede planear y el enemigo puede planear las cosas que quiera, pero como dice la palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay absolutamente nadie. Todo lo que el enemigo construya para nuestra maldición, el Señor lo transformará para nuestra bendición, porque Él así lo dice. Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, la idea es que manifestemos esto, como decía el pastor ahora, pues siendo obedientes a las autoridades que han sido dispuestas por Dios y viviendo en esa confianza, viviendo en ese gozo y en esa esperanza de que todo lo que el Señor permita, ha permitido y permitirá en nuestra vida será para nuestro bien. Debemos entender que no a todos nos sucede lo mismo. El Señor tiene un propósito y un testimonio que mostrar diferente con cada persona, con cada uno de nosotros. El Señor a todos no nos pone en la misma situación porque somos diferentes y porque Él quiere mostrar su gloria a través de cada uno de nosotros. Entonces, necesitamos vivir con esa esperanza y manifestando todo el tiempo nuestro gozo y nuestra paz al creer y confiar en esta maravillosa promesa. Veamos la siguiente en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuál es la palabra? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es una promesa, los pongo en contexto, que Dios a través del apóstol Pablo en ese momento le escribió a los filipenses. Y fue una promesa que les hizo por la generosidad que esta iglesia había tenido para con el apóstol Pablo. Dice esta carta, versículos anteriores, que esta iglesia o que los filipenses
habían aún enviado recursos al apóstol Pablo cuando él se encontraba en la iglesia de los tesalonicenses, cuando él se encontraba en otra ciudad. Esta iglesia, por amor y con alegría, enviaba al apóstol Pablo recursos para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces es aquí donde el Señor a través del apóstol les dice: Dios les suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y entonces ese mismo Dios que les prometió a la iglesia de los filipenses es el mismo que hoy nos promete a nosotros, porque Él cumplirá y Él suplirá todo lo que a nosotros nos falte. Si nosotros creemos en esta promesa, ¿cuál es la manera de manifestarlo? Siendo generosos y dando con alegría. Porque mire que fue por ella que le llegó esta promesa a la iglesia de los filipenses. Entonces, debemos manifestar nuestra fe en esta palabra poderosísima, porque Dios es fiel, y si Él nos llama a dar con generosidad y nos dice que suplirá todas nuestras necesidades, así lo hará, si así lo creemos y lo manifestamos. ¿Vale? La siguiente la podemos encontrar en el Salmo 91, en los versículos del 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos, creer en Dios y creerle a Dios es el único boleto, o llamémoslo seguro, de vida que nosotros podemos tener, el más excelente, el más valioso. Dice el Señor: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Nosotros quizá este salmo y estas palabras durante esta pandemia las hayamos repetido mucho y quizás nos la hayamos aprendido, pero yo creo que el Señor hoy nos quiere llamar a reflexionar en nuestro corazón, a que pensemos si realmente la hemos creído, ¿sí? O si quizás hemos dejado de hacer cosas por temor y no por fe. Porque cuando nosotros dejamos de hacer lo que Dios nos pide, lo que Dios nos manda, o lo que debemos hacer, por quizá una plaga que ande en oscuridad, por terrores nocturnos o por temor al enemigo, quiere decir que nosotros no estamos creyendo lo que nos está diciendo el Señor, que Él es nuestro escudo protector, que Él nos librará de todo mal, que podrán caer a nuestro lado 1,000 y 10,000, pero a nosotros no llegará. ¿Será que no le estamos creyendo al Señor? ¿Será que estamos andando en temor? Pero no, el Señor hoy nos está diciendo nuevamente, nos está ratificando que salgamos como Abraham, confiados en que el Señor nos cuidará y que irá delante de nosotros. Si el Señor nos llama a hacer algo, no podemos dejar de hacerlo por temor. Debemos creer que Él nos cuidará, que Él nos salvará, de que estará con nosotros aún en la angustia. Entonces, la invitación es a que, digamos, veamos este salmo especialmente con estos ojos de que en Cristo Jesús, esta promesa del Señor es un sí y es un amén para nosotros. Y quiero que veamos una última en el Salmo 112, del 1 al 3, algo que ha hablado mucho últimamente a mi vida, o que en el Señor también me ha llamado la atención a mí. Me ha dicho: ¿me crees o no me crees? Y manifiesta tu fe. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová
y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Nosotros hoy en día escuchamos más las voces de nuestro alrededor. Las voces que dicen que para qué traemos hijos al mundo, de que eso es un costo, de que traerlos a sufrir o traerlos a este mundo como está, de mal en peor. Y decidimos creer en nuestros pensamientos y creer y ver, poner nuestra mirada es en las circunstancias y no en lo que dice Dios. La palabra de Dios, cuando se refiere a nuestra descendencia o a nuestros hijos, siempre lo hace diciéndonos que son una bendición, que es la misma herencia de Dios para una pareja, que los hijos es el mayor regalo que Dios nos puede dar. Y dice la palabra aquí en este salmo, que es bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Tú temes a Jehová? Yo temo a Jehová. Tememos a Dios. Nos deleitamos en sus mandamientos, en su palabra, pues estamos aquí escuchándola. Y por su gracia, yo sé que el Señor hoy ha aumentado nuestra fe y nos va a permitir manifestarla. Entonces, esta promesa que dice que su descendencia será poderosa en la tierra y que la generación de los rectos será bendita, es para ti y es para mí. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. La promesa de provisión y de bendición del Señor para el hogar, para la familia, que es la base de la sociedad, está. Depende de nosotros si la queremos tomar o no. Si le queremos creer más a Él o queremos creerle más a lo que diga el mundo o a lo que diga la sociedad. Entonces, en nuestras manos, digámoslo así, está. El Señor aquí nos ha dejado su palabra. El Señor, por su gracia, cada domingo nos la da, nos la enseña, nos la muestra. Y ahora es nuestra decisión, si creer o no creer. Y si manifestar o no manifestar eso en que nosotros hemos creído. El llamado, como les decía, y la invitación especial para hoy es que ya hemos escuchado esas promesas del Señor, así que ahora manifestemos que verdaderamente hemos creído. Manifestemos nuestra fe para la gloria de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar entonces. Padre de la gloria, Señor Dios todopoderoso y eterno, en este momento, Señor, exaltamos tu maravilloso y tu poderoso nombre, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y no hay ninguno como tú. Solo en ti podemos encontrar salvación. Eres tú nuestro Dios, eres tú nuestro Padre, Señor, eres tú nuestro proveedor, y te declaramos, Señor, como nuestro Señor, el Señor de nuestra vida, a quien nosotros obedecemos, a quien nosotros seguimos, a quien nosotros servimos, a quien nosotros le creemos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos redarguye y nos exhorta a manifestar nuestra fe, Señor, a que evidenciemos que verdaderamente te hemos creído, a que no lo guardemos en nuestro corazón, a que no haya sombra de incredulidad ni de duda en nuestra vida, Señor, sino que creamos genuinamente en ti, porque tú no eres hombre para que mientas, Señor, ni para que te arrepientas, Padre bendito. Tú eres Dios, Señor, y nos has mostrado a lo largo de la historia tu fidelidad, tu poder, Señor, y tu amor para con nosotros, para con tus hijos, Señor. Hoy nos podemos llamar tus hijos y debemos entender que en ti, Señor, tenemos toda bendición, que tú suples cada necesidad, Dios, y que tienes cuidado de nosotros como tus hijos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tanto amor inmerecido, Señor. Gracias por tanta bondad en Cristo Jesús, nuestro autor y consumador de la fe. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto en esa cruz por nosotros, Señor, y darnos salvación. Gracias porque tú te hiciste obediente al Padre, porque tú le creíste al Padre e hiciste todo, Señor, conforme Él te dijo. Gracias por darnos ese ejemplo, Señor. Permítenos seguir con nuestra mirada puesta en ti, Padre,
para poder enfrentar con fe y con verdad el afán de cada día, Señor. Cada circunstancia que venga, Dios, que sea dispuesta en la fe de tu palabra, Señor, en lo que tú nos dices, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, y sé que en nuestro corazón hay esa generosidad y esa alegría, Señor, para dar conforme tú nos pidas, Padre bendito, conforme tú dispones, Señor. Todos conocemos, Señor, ese mandamiento y ese principio tan maravilloso del diezmo, Señor. Y te pedimos que sea tu palabra en nuestro corazón la que nos redarguya a hacer, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos para que manifiestes tu gloria y tu poder en nosotros. Que así sea, Dios, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén.